Mateo capítulo 9, verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces, es decir, gritando, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, coma, Señor. Ya se lo voy a decir por qué leemos así. Verso 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Amén. Muy bien, esta historia está dentro de un marco de 5 milagros. Mire para acá un momento, no se me duerma, hágame el favor. No comience a cabecear así, porque yo no voy a ir hasta allá. Usted como que me llama así, no, yo no voy a ir hasta allá. Y tampoco comience a bostezar, a presentarme su hígado, su intestino, su páncreas, su hígado. Si usted de pronto tiene sueño, vaya al baño, échese agüita y vuelva a ponerle cuidado a la palabra de Dios. Amén. El que esté dormido diga amén. Esa A te delató. Muy bien. Entonces, capítulo 9. Este capítulo y esta historia, mire para acá. Esta historia que se registra es en la ciudad de Capernaum, en donde habitaba Jesús, donde vivía. Él había, recuerden que Jesús había nacido ¿dónde? Jesús de, muy bien, o sea que Jesús ¿dónde nació? Muy mal, porque Jesús no nació en Nazaret. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Bueno, entonces ¿por qué dice amén? No diga amén a todo, por favor. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Pero él, su familia tenía su negocio de madera en Nazaret. Ya cuando Jesús es grande y es bautizado y comienza su ministerio, él pone su centro evangelístico en la ciudad de Capernaum. Entonces estaban las 3 localidades: Judea, Samaria y Galilea. Eran 3 lugares en donde estaba toda la nación de Israel. Y en Galilea estaba Nazaret, estaba Capernaum, estaban todas las ciudades alrededor del mar. Entonces dice la Biblia que él estaba al otro lado y tomando una barca se fue para su ciudad, para Capernaum. Y en el capítulo 9 se registran 5 milagros que tienen mucho que ver uno con otro. El primer milagro es cuando Dios levanta a un paralítico. Jesús levanta a un paralítico. El segundo milagro es cuando iba para su casa y se le acerca un hombre muy importante del Sanedrín y le dice: mira, mi hija ha muerto. ¿Se acuerdan de Jairo? Ahí está en el capítulo 9. Entonces la hija de Jairo había muerto, pero camino a casa de Jairo se le presenta el tercer milagro, que era la mujer con el flujo de sangre. Luego aparece el cuarto milagro. Ya había salido de la casa de Jairo, ya iba a ir para su casa y entonces se encuentra con el cuarto milagro y son los 2 ciegos. Después de los ciegos viene un mudo endemoniado. Entonces en el capítulo 9 se registran esos 5 milagros. Todos están correlacionados en el espíritu. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros andamos en una parálisis, no solamente física sino espiritual. Muchos de nosotros necesitamos andar más rápido, pero por cuanto
en nuestra vida está la incredulidad y el pecado, vivimos paralizados y no andamos como tendríamos que andar. Luego también se registra en nuestras vidas que así como en el segundo milagro del libro de Mateo capítulo 9 está la muerte. Y en nosotros muchas veces hay muerte espiritual, aunque seamos hijos de Dios. Andamos como muertos en la vida. No le hallamos el sabor a nuestra existencia. No le hallamos como el deseo de vivir a nosotros. Venimos a la iglesia, pero como que sí tenemos que venir a la iglesia, pero como que eso no nos ayuda para que nuestra vida sea fortalecida y transformada. Seguimos con los mismos pecados, seguimos adulterando, seguimos fornicando, seguimos fumando, seguimos robando, vivimos secos, como que venimos a la iglesia y salimos como que nos da igual. Entonces vivimos como la hija de Jairo, muertos espiritualmente. Y no hay cosa más triste para un cristiano que vivir sin el Espíritu Santo. No hay cosa más triste para un cristiano que levantarse y no saber qué hacer con su vida, porque no hay propósito. Y si no hay propósito, no hay sentido de vida. Y si no hay sentido de vida, esa persona nunca será gozosa. Puede que sea feliz, pero gozosa nunca. La felicidad es diferente al gozo, porque la felicidad es temporal, pero el gozo es eterno. La felicidad me la da cosas temporales de acá, de esta tierra. Me la da el nacimiento de un hijo, me la da la compra de un carro, me la da el ascenso de mi trabajo. El equipo favorito que ganó me produce felicidad, pero eso pasa y eso es temporal. Una persona que no tiene propósito en la vida, que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Una persona sin propósito en la vida no tiene sentido de existencia. ¿Para qué me levanto hoy? Sé que tengo que comer, sé que tengo que bañarme, sé que tengo que ir a cumplir unas horas de trabajo para que me den a cambio unas cuantas monedas o billetes para poder comprar un cuanto alimento, para poder ayudar a mis hijos. Ellos se van todos los días para el colegio. En la tarde me toca en la tarde me toca volver a recogerlos. Luego me toca hacer tareas con ellos. Luego viene mi esposo a regañadientes a pelear conmigo como siempre. Le tengo que dar comida. Luego me acuesto y al otro día tengo que hacer lo mismo. Entonces, cuando una persona no tiene propósito, no hay sentido. Si no hay sentido, no hay gozo. Y el gozo es eterno. El gozo es diferente, porque el gozo hace que una persona viva a plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos ahí ese milagro. Luego tenemos el otro milagro, y así es como nosotros a veces estamos, y es la mujer del flujo de sangre. Y en el libro de Levítico dice que la vida está en la sangre. Y si esta mujer tenía 12 años de flujo de sangre, su vida se estaba yendo a través de la sangre. Imagínese una mujer con su periodo durante 12 años prolongado. Estaba anémica, estaba descalcificada, estaba muy mal. No solamente estaba enferma corporalmente, sino también estaba enferma anímicamente, espiritualmente. Y así estamos nosotros muchas veces. Muchas veces nosotros vivimos cargados, vivimos tan amargados en este diario vivir, en este transcurrir por esta corta vida que Dios nos ha permitido pasar por aquí, porque nosotros estamos de paso por esta tierra. Este no es nuestro lugar, este no es nuestro lugar de habitación. Un día usted y yo partiremos, unos más temprano que otros, pero nosotros estamos rápidamente por este lado. Nos espera un lugar eterno. Allí es donde tenemos que poner nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos más que estar pensando cómo vivir eternamente en esta tierra. Tenemos que poner nuestra mirada allá arriba,
puesto los ojos allá, con el corazón en el cielo, pero con los pies aquí en la tierra también. Es decir, es un equilibrio. No es solamente que ahora me voy a espiritualizarlo todo y me voy a pensar solamente en el rapto, ya no trabajo más, ya no me preparo, ya no hago nada, sino que espero solamente en ese día. Tampoco. Tenemos que tener un equilibrio. Pero lo que el Señor quiere es que nuestra vida no se desgaste, porque en ella hay raíz de amargura. Lo que Dios quiere es que nuestra vida no se vaya como agua entre las manos, que nuestra vida no se vaya como por el sifón, por el conducto hacia los caños, sino que nuestra vida sea de utilidad para Él. Que mientras pasamos por este corto proceso de nuestra vida, aportemos en algo para el reino de los cielos. Que no nos enfoquemos solamente en nuestros propios gustos, que no nos enfoquemos solamente en nuestras propias necesidades, ni en las de nuestros hijos, ni solamente en nuestro círculo social, y los demás no importan. Eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Nosotros hemos nacido con un propósito. El libro de los Efesios nos dice que nosotros fuimos diseñados para hacer buenas obras. ¿Cuáles son las obras que usted está haciendo para el reino de Dios? No son las obras de empezar a acumular dinero tras dinero y posesiones tras posesiones, no. Nosotros, el Señor, escúcheme bien, el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir, nos rescató del infierno, nos rescató de la condenación, nos sacó del reino de las tinieblas, nos puso en el reino de la luz, nos sacó de este mundo pecaminoso, nos puso en un mundo de luz. ¿Pero para qué? ¿Para seguir enriqueciéndonos? ¿Para seguir viajando? ¿Para seguir acumulando como los acumuladores que hay en la televisión? No. Nosotros fuimos sacados del pecado y puestos en la luz para que hagamos buenas obras. ¿Y cuáles son las obras que tenemos que hacer? Las obras que Dios espera que hagamos son, primero, obras de frutos de arrepentimiento. Lo segundo que tenemos que hacer son obras de evangelización. Que todos nuestros recursos, que todo nuestro tiempo, que toda nuestra salud, que todos nuestros pensamientos sean puestos para Él. Que nosotros estemos disponibles para su gloria y para su honra. Con eso no le estoy diciendo que usted ahora se tiene que salir de trabajar para cumplir el propósito de Dios. No, lo que yo le estoy diciendo es que donde usted esté sea luz. Que donde usted se encuentre, las personas sean alcanzadas por el buen testimonio que usted tiene. En esta parte del occidente, nosotros predicamos a través de la palabra de Dios. Pero en el lejano oriente, donde está Bagdad, en Irak, donde está Irán, donde están los países musulmanes, no se predica con la palabra de Dios. Al que vean con la Biblia le cortan la cabeza. Entonces la única manera en donde los cristianos, misioneros y evangelistas pueden predicar en esos lugares, eso es lo que se llama como la ventana 1040. En ese lugar donde está la mayoría, eso es un rectángulo, en donde está el lugar donde hay más concentración de población que no conoce de Dios. En ese lugar no se predica con la palabra, se predica con el testimonio. Entonces nunca hay una célula en casa, no hay una iglesia cristiana, no se puede llevar la Biblia al trabajo porque le vuelan la cabeza al misionero. La única manera de predicar es a través de las buenas obras, a través del servicio, a través de buen testimonio. Que si me prestaron pago, que si me abofetearon pongo la otra mejilla, que si me robaron perdono, que si me insultaron perdono, que si me miraron feo perdono.
Y entonces empiezo yo a generar un buen testimonio que la otra persona queda sorprendida porque esa persona que es cristiana tiene un alto nivel de vida por encima de la media. Y entonces los que están en la media empiezan a buscarlo. ¿Y usted por qué es así? ¿Y usted por qué se mueve así? Yo veo que usted es casi perfecto. Yo veo que usted no le contesta al jefe. Yo veo que usted es honrado con sus cosas. Y ahí es donde esa persona dice: es que yo soy cristiano. No sé si me estoy haciendo entender. Frutos dignos de arrepentimiento y buenas obras Dios nos llamó. Si nosotros no hacemos eso, nuestra vida se irá. Y entonces, como nos enseñaba un día el pastor Lalo, un día nuestra vida parecerá como un guión en una lápida. 1970, 2018, y en la mitad de estos números un guión. Y eso fue su vida, eso fue mi vida. ¿Qué hizo esta persona que está bajo tierra? Lo único que hizo fue dejar deudas. Lo único que hizo fue dejar hijos regados. Lo único que hizo fue dejar odio y rencilla dentro de su núcleo familiar. Y entonces su vida le pasó como la mujer del flujo de sangre. Se le iba y se le iba y se le iba. Amén. Ahora tenemos este texto en donde estamos leyendo los dos ciegos. Y estos dos ciegos es algo particular. Vaya conmigo otra vez a Mateo capítulo 9, verso 27. Y vamos a analizar verso por verso si nos da el tiempo en esta mañana. Pasando Jesús de allí, ¿de dónde había pasado Jesús? De hacer estos milagros, los tres primeros. Levantó al paralítico, resucitó a la hija de Jairo y sanó a la mujer con flujo de sangre. Amén. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos. Ahora, cuando yo estaba leyendo esta palabra, yo mismo me pregunté: ¿cómo un ciego puede seguir a otro? ¿Cómo? Es decir, estaba ciego. ¿Cómo es que dice la Biblia que lo estaba siguiendo? Y entonces el Señor me respondía y me decía en un texto bíblico que también hay allí, que dice: las ovejas oyen mi voz y me siguen. No tenemos necesidad de utilizar nuestros ojos. Lo importante es que podamos utilizar nuestros oídos. Si usted no utiliza bien sus oídos, no utilizará bien sus ojos. ¿Me estoy haciendo entender? Hay personas que tienen una visión corta, otros que andan ciegos en la vida. ¿Pero por qué? Porque no saben escuchar, porque escuchan todo lo que está en el sistema en que nos movemos, alta tecnología, mercadeo para todo. Y lo más importante de escuchar la palabra de Dios, no la hacemos. Entonces Pablo le dice a los romanos: la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué, hermano? La palabra de Dios. Pero escuche esto: la duda y la incredulidad también vienen por el oír. Así que usted tiene dos opciones. Usted va a escuchar los domingos, y si viene los jueves, va a escuchar fe, porque está escuchando palabra de Dios. Pero cuando sale el domingo y se expone usted a su mundo, en ese mundo donde usted vive, va a escuchar mucha incredulidad. Así que usted tiene la opción: ¿a quién le va a hacer caso? ¿A la incredulidad o a la fe? Porque le aseguro que allá afuera van a hablar mal del pastor, allá afuera van a hablar mal de los diezmos, de las ofrendas, allá van a hablar mal de la iglesia, allá le van a hablar mal a usted de su esposa, de su esposo. Tómese un traguito,
Eso que cuento de su mujer, usted es el macho, hágale papá, que usted es el que manda en su casa, tómese un traguito. Y entonces el hombre, como no está escuchando fe, comienza a decir, bueno, un trago no es nada malo, y se toma uno. Y a medianoche, bien, va como 300 tragos de esos, de copitas. Al otro día empieza a escuchar más. Prende el televisor y en el noticiero el 90% de las noticias son negativas. Haga la cuenta. Usted empiece a mirar. Usted empiece a mirar la noticia tras noticia tras noticia. Todo es negativo. ¿Y usted cree que esto es por casualidad? No. Las noticias tienen un efecto psicológico en la gente. ¿Por qué? Le voy a explicar. Si usted ve un noticiero aquí y otro noticiero acá, en este noticiero presentan todo lo malo, aunque sea real, pero todo lo malo de la situación del mundo, del país, del barrio. Y presentan en este noticiero cosas hermosas. Dios es un Dios de paz. Mire que aquí en el parque nos abrazamos, estamos haciendo cosas bonitas, está todo sucediendo bien. La mente del ser humano no se va siempre por la noticia buena, sino siempre se va a ir por la noticia mala. Siempre la tendencia del ser humano es a chismosear qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurrió, por qué violaron, por qué mataron, cuándo fue la bomba, cuándo fue el secuestro, qué pasó con Odebrecht, qué pasó con esto, qué pasó con lo otro, porque nuestra carnalidad siempre está inclinada hacia el mal. Si nosotros hacemos eso, nos vamos a saturar de palabras negativas. Entonces tenemos de lunes a sábado un bombardeo del sistema donde nos movemos, por la televisión, por la radio, por la internet, por las redes sociales, por su celular. Un bombardeo de muchas agujas que llegan a sus oídos, se meten por sus oídos y llegan a su mente. De malas noticias, de palabras negativas, de cosas que están pasando, para producir dos cosas en el ser humano: miedo y desesperanza. Si la persona tiene miedo y tiene desesperanza, entonces va a tener una mente de esclavitud. Y si la persona tiene una mente de esclavitud, será fácilmente gobernable. Amén. Este es el análisis cortico de lo que sucede cuando yo me concentro en escuchar lo que no conviene. Por eso Pablo dice: la fe viene por el oír, y el oír no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Porque nosotros somos espirituales. Escúcheme por favor. ¿Por qué usted viene obligado a la iglesia? ¿Por qué venimos como que si nos diera jartera de ir a la iglesia? Muchos vienen porque les toca. Muchos vienen por un requisito. Otros vienen porque su conciencia les acusa si no vienen el domingo. Pero qué bonito fuera cuando la persona venga aquí porque está tan enamorada del Señor que quiere venir a ofrendarle una ofrenda de aplausos, que su tiempo solamente sea de Él. Una persona que dice: yo soy un alto ejecutivo, empresario, dueño de una cosa grande, o soy un empleado, soy ama de casa, pero yo he decidido que los domingos, o por lo menos la mitad de la mañana, será para el Señor. Necesitamos tener ese concepto claro. Necesitamos decirle al Señor: mira, pase lo que pase, así me llamen a las 6, 7 de la mañana, que hoy domingo voy a firmar un contrato multimillonario, pero tiene que ser domingo a las 10. Entonces que yo pueda tener la capacidad para decirle: mira, señor empresario, ese contrato me lo firmas mañana lunes. No es que tiene que ser hoy, porque si no pierdes. Pues entonces yo pierdo, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Y he decidido seguir a Cristo. El domingo es el día de mi Señor.
que voy a perder millones, prefiero perder hasta mi propia vida. Pero yo y mi casa serviré al Señor. Pero es que va a perder la venta del día domingo, no me importa. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sabe una cosa? Muchas personas que empiezan a creer en esto pueden cerrar sus negocios, pueden dejar de firmar contratos y el Señor multiplica. Las personas piensan, mire hermano, mire para acá un momento. Las personas piensan que tienen que trabajar 18, 20 horas, 24 horas al día para ser sostenidos por Dios. Pero el que piensa así es sostenido por su dinero y por su esfuerzo, no por Dios. Dios quiere que nosotros seamos personas que trabajemos entre 8 o 10 horas, que nos dediquemos a conocerlo a Él y que lo que tengamos que ver con la iglesia nos atrevamos a cerrar por causa del Señor. Muchos necesitamos creer en esa palabra. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos ciegos, porque nos movemos en nuestra carne, porque dudamos muchas veces que Dios en realidad sí tiene el poder para levantarnos, y dependemos muchas veces de nuestras fuerzas. ¿Sabe una cosa? Hay un testimonio que es real, que pasó en el año 600 después de Cristo. En Turquía había un judío muy rico, era uno de los más ricos de Turquía, vivía en Estambul. Y el hombre un día se puso a pensar, iba caminando por la calle, mire esto, no se me duerma. Iba caminando por la calle y se rascaba la cabeza y decía: yo tengo tantas propiedades que yo no encuentro la forma de lo que dice la Biblia, que Dios enriquece y Dios empobrece a una persona en un instante. Yo no puedo entender eso. ¿Por qué? Porque yo tengo muchas propiedades. Yo tengo casas, yo tengo fincas, tengo una empresa de telas enorme, la más grande. Yo como judío, Dios me ha bendecido, y caminaba por la calle pensando: ¿cómo Dios me podrá quitar todo en un mismo tiempo? Yo no creo que Él pueda hacer eso. No creo que tenga el poder para hacerlo. Tengo propiedades en el exterior, muchas alternativas, negocios, no solamente telas, sino en otros países tengo propiedades. No encuentro cómo le hago para que el Señor me pueda quitar todo en un instante. Cuando estaba caminando, resulta que pasó el límite de un barrio, porque en Estambul en los años 600 habían unas delimitaciones, no sé cómo será ahora, pero cuenta la historia que es así. Entonces habían unas fronteras dentro de la misma ciudad de Estambul, en la frontera de los musulmanes, en la frontera de los judíos. No podían pasarse el uno al otro, porque el que pasaba le cortaban la cabeza. Era ley, y eso era una línea imaginaria, que donde el uno pasaba al otro, moría al instante. Y entonces el hombre empezó a rascarse: pero ¿cómo hago yo cómo hace Dios para quitarme todo? Cuando él se dio cuenta, había cruzado la línea imaginaria donde se pueden mover los judíos, y en esta línea imaginaria para allá los musulmanes. Cuando él se dio cuenta, estaba pensando, rascándose la cabeza, y estaba en el barrio musulmán. Cuando él se dio cuenta, lo cogieron, se lo llevaron a donde la autoridad máxima y le dijeron: mira, tú eres un irresponsable, tú sabes las leyes, te vamos a matar. Y entonces el empresario judío empezó a clamar por misericordia: no, por favor, yo no quiero morir, denme una oportunidad. No, te vamos a matar porque tú eres judío. Y entonces dijo: no, por favor, clemencia. Y entonces el líder de los musulmanes se dio cuenta que el hombre era el más rico de los judíos de Estambul. Entonces dijo: no, vamos a hacer una cosa, te vamos a perdonar, pero me vas a firmar un documento donde diga que todas tus propiedades pasan a mi nombre. No importa, todo, las nacionales y las internacionales, todo. Y firmó este documento. Verificaron todas las propiedades que tenía ese hombre,
todas se las pasó en un documento. Luego lo soltaron. ¿Dónde es que estaba? ¿Aquí o allá? Allá, bueno, muy bien. Entonces aquí estaban los barrios, el barrio musulmán. Y entonces salió y rascándose la cabeza empezó a decir: bueno, Señor, ahora yo ya sé cómo es esto. Ahora, de ser una persona rica, ahora soy miserable. No tengo ni una moneda porque hasta las monedas me las robaron. Bueno, está bien, ahora yo ya entiendo, Señor, que tú eres poderoso y tú me puedes quitar de la noche a la mañana todas mis riquezas. Pero lo que no puedo entender es cómo tú me puedes devolver las mismas riquezas en un solo día también. Eso sí no lo puedo entender. ¿Cómo es que tú haces? Bueno, yo ya sé que tú me puedes quitar en un solo día esto, pero al otro día que me devuelvas todo, eso sí no lo puedo comprender. Y se fue para su casa caminando. Esa noche cayó un aguacero tan terrible en Estambul que cayeron rayos y centellas. Y cayó un rayo tan tremendo en la casa del líder musulmán que la casa se incendió. Y todos los documentos de esa casa se quemaron, incluyendo el documento que estaba diciendo que todas las propiedades eran para ellos. Y al otro día él vio las noticias: la casa de no sé qué se incendió. Y él dijo: wow, Señor, otra vez vuelvo a ser rico. Wow, Señor, eso es tremendo. Aleluya. Amén. El Señor es bueno. El Señor puede hacer que usted crezca a ser una persona millonaria, o puede hacer que seamos pobres para toda la vida. Por eso la Biblia dice: Él enriquece y Él empobrece. A Él sea la gloria y la honra. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a Dios. Eso es lo que se llama en hebreo la parnasá. La parnasá significa el sustento de Jehová Jireh. Jehová Jireh es nuestro sustento. Usted no necesita trabajar 24 horas al día para poder vivir medio. No, relaje el pony, dijo el Señor de donde yo vivo. Relaje el pony, tranquilo, dependa de la parnasá de Jehová Jireh. Empiece usted a darse cuenta que con 8 o 10 horas de trabajo y luego métase a conocer a Dios, usted se dará cuenta cómo Dios le sustenta. Dios nos quiere enseñar, para que nos quitemos las vendas de nuestros ojos, que Dios quiere que nosotros testifiquemos que con la mano de Él podemos hacer grandes cosas. Amén. Muy bien, entonces, verso 28. 27, estábamos en el 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron los ciegos. ¿Cómo hicieron los ciegos para seguirlo? A través del oído, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y mire lo que les dijo: ¿ustedes creen de verdad que yo puedo hacer esto? ¿De verdad ustedes creen que yo los puedo sanar? Y entonces ellos dijeron algo muy importante: sí, Señor. Este sí, Señor es diferente a lo que nosotros respondemos. Va, tráigame esto, sí, Señor. Va, tráigame esto, sí, señora. Esto es diferente al responder de nosotros. ¿Por qué? Porque los ciegos dicen sí, con firmeza: sí, yo sé que tú lo puedes sanar. Pero el Señor es la connotación divina de la respuesta que estaban dando. Sí, Señor, tú eres Dios, tú eres el Kyrios, tú eres el divino. Por eso le dicen hijo de David. Hay una connotación divina en la respuesta de hijo de David. Por eso los fariseos no se aguantaban que a Jesús le dijeran hijo de David, porque decir hijo de David tenía una connotación divina. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces dice sí, Señor, tú eres el divino, tú eres el Dios en esta tierra, sabemos que tú nos puedes sanar. En todos los milagros, los 5 milagros, se necesita fe. Devuélvase, mire. A ver, miremos un momento. El primer milagro está en el capítulo 9, verso 1 y 2. Ahí usted tiene el título, ¿cierto? Dice: Jesús sana un paralítico. Pero mire lo que dice el versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama.
¿Y qué vio Jesús? Fe. ¿Qué vio Jesús en ellos? Fe. Al ver la fe, ¿cómo se ve la fe? ¿Cómo? Por las acciones. Muy bien. Pastor, yo voy a pasar una hoja de vida. Yo tengo fe que el Señor me va a levantar. Yo tengo fe que Dios me va a bendecir. Bueno, ¿dónde está tu hoja de vida? No, yo sé que Dios me va a llamar. Yo sé que Dios va a tocar el corazón del presidente de Coca-Cola, y el mismo presidente de Coca-Cola va a llamarme a mí y me va a ofrecer el cargo de gerente. Eso es viable. Dios puede hacer eso. Pero ¿dónde está mi fe? Porque Pablo dice, la fe sin obras. ¿Qué tengo yo que hacer? Señor, acá tengo mi hoja de vida. Yo sé que tú lo puedes hacer con o sin hoja de vida, pero mi fe es poner en acción las obras. Aquí está mi hoja de vida, y yo sé que con fe y con mi hoja de vida, que es mi obra, y ir a caminar, a pasarla, tú vas a hacer un milagro en mi vida. Amén. Muy bien. La fe. Mire esto. Miremos otro milagro. Verso 18. ¿Qué dice el título del verso 18? Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir. Entonces dice, mire lo que dice: mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Eso cómo se llama? Fe. Jairo tenía fe, por eso se postró. Postrarse era sinónimo de adoración, y solamente a Jehová se estaba autorizado para postrarse. Es decir, que ahí teníamos a una manifestación de la divinidad. 21. La mujer con el flujo de sangre, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su mano, seré, su manto, seré. ¿Qué tenemos ahí? Fe. Ahora vámonos para el verso que estamos trabajando, 28. Y llegado a casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Verso 29. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os será hecho. Y hoy quiero decirte en esta mañana, iglesia, conforme a tu fe, Dios va a actuar. Claro que Dios tiene el poder, claro que sí, pero es conforme a tu fe. Conforme a tu fe, Dios va a hacer milagros. Terminamos en el 32 con el quinto milagro. Mientras salían ellos, el mudo, ahí está el título, un mudo habla. ¿Sí lo tienen ahí en sus Biblias? ¿Sí trajeron sus Biblias? Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Quién le trajo a Jesús un mudo endemoniado? ¿Sus familias o sus amigos? Alguien le trajo a Jesús un mudo endemoniado. ¿Eso qué es? Fe. Así que, mis amados, para terminar, conforme a su fe será hecho. Amén. Necesitamos que el Señor nos quite la venda de nuestros ojos. 5 milagros aparecieron ahí en el capítulo 9. Primer milagro, paralítico. Dios quiere que nosotros nos levantemos de esa parálisis espiritual o mental que a veces tenemos. Segundo milagro, la hija de Jairo, la resucitó de entre los muertos. Dios quiere que nosotros por fe nos levantemos de esa vida que a veces tenemos como muerta. Tercer milagro, el flujo de sangre. Como la vida está en la sangre, se le estaba yendo la vida a esta mujer. Y así nos pasa a nosotros.
por estar en las ocupaciones de este mundo, se nos está yendo la vida. No permita eso. Usted tiene muchos dones, usted tiene muchos talentos, usted tiene muchas capacidades para hacer grandes cosas. Dios lo ha dotado con una inteligencia tremenda porque usted es parecido a Él. Gracias por su entusiasmo. Usted es precioso. Amén. Usted es una persona importante. Es importante porque se parece a Él. No entierre su ministerio, hermano. No entierre su ministerio, hermana. Dígale al Señor: ¿por qué me trajiste a esta iglesia? ¿Por qué me trajiste a este reino? No permita que su vida se le vaya como agua entre las manos. Cuarto milagro: los ciegos. Pidámosle a Dios que nos quite las vendas de nuestros ojos para que podamos ver la realidad de nuestras vidas. Y quinto milagro: el mudo. El mudo habló y empezó a declarar las grandezas de Dios. Nosotros necesitamos que se nos suelte ese espíritu que a veces nos cierra nuestras bocas para no hablar, no testificar. Amén. Así que, mis amados, pidámosle al Señor que esos 5 milagros estén en nuestras vidas y nosotros seremos diferentes para siempre y por siempre. Amén. Póngase de pie, por favor. Señor y Dios, en esta mañana he predicado tu palabra, Señor, con temor y temblor, porque este mensaje lo recibí primero yo, Señor. A veces por mi pecado, mi maldad, mi hipocresía, no avanzo como tendría que avanzar. A veces por los miedos que me abordan, no avanzo como tendría que avanzar. Hoy yo te pido perdón. Ayúdame, Señor, a salir de esa parálisis. Ayúdame, Señor, a resucitar lo que se ha muerto en mí. Ayúdame, Señor, a que mi vida no se vaya como por un tubo para el desagüe. Ayúdame, Señor, a que se me vayan esas vendas que se me han puesto en los ojos y que no me ayudan a ver lo espiritual. Ayúdame, Señor Jesús, a que se me quite ese miedo por hablar y de testificar a Cristo. Señor, yo bendigo la iglesia. Oro para que tú la salves. Oro para que tú la sanes. Oro para que tú la restaures. Oro para que tú, Señor Espíritu Santo, la laves con la sangre de Jesús. Y que esta congregación sea una iglesia y una congregación de testimonio. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor.